Hay un momento en la vida de una madre en el que algo se rompe por dentro. No es un grito, no es una confesión, es una mirada. Yo creía conocer a mi hija. Creía saber cuándo estaba cansada, cuándo estaba triste, cuándo mentía por educación. Pero aquella tarde, al verla en su propia cocina, entendí que había cosas que una madre puede sentir antes de poder explicar. Y desde ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Soy Laura Mendoza, jueza en Madrid especializada en violencia de género. 25 años de carrera. He visto casos donde la justicia prevalece y otros donde el sistema falla miserablemente. La historia de Mercedes Vega es del segundo tipo. Una historia que me enseñó una verdad dolorosa. El sistema judicial español todavía presenta dificultades estructurales para proteger de forma homogénea a las personas en situación de mayor vulnerabilidad frente a desequilibrios de poder. Los recursos económicos pueden generar dinámicas de poder que influyen indirectamente en el desarrollo y la percepción de los procesos judiciales. No todos los casos de violencia de género terminan con justicia victoriosa. A veces, muy frecuentemente, la maldad gana. La víctima queda destruida, la familia rota, y el sistema continúa operando dentro de sus límites actuales, donde los recursos y la capacidad legal influyen de forma desigual en los resultados. Esta es la historia de una de esas veces. Mercedes Vega tenía 61 años cuando finalmente entendió la verdad que había estado negando durante 5 años completos. Ex enfermera del Hospital La Paz, jubilada a los 56 tras 30 años de servicio. Casada con Ernesto Vega, 63 años, empresario de importación, exportación de productos electrónicos. Familia de clase media alta cómoda en Madrid. Casa buena en el barrio de Chamartín, coche alemán, vacaciones anuales en la costa, ahorros decentes. Hija única, Beatriz, 33 años, orgullo de Mercedes. Beatriz había estudiado diseño gráfico en la Universidad Complutense y trabajado en varios estudios creativos de Madrid antes de conocer a Ricardo Salazar en un evento de networking en 2010. Ricardo Salazar, 40 años entonces, era propietario de Salazar Desarrollos Inmobiliarios, empresa que construía y vendía propiedades de lujo en Madrid, Marbella y Valencia. Valuación aproximada, 80 millones de euros. Ricardo provenía de una familia influyente de Madrid. Su padre había sido abogado corporativo poderoso con conexiones judiciales y políticas. Su madre pertenecía a una antigua familia aristocrática, dinero viejo, algo disminuido, pero los nombres y las conexiones permanecían. Cuando Beatriz conoció a Ricardo, ella tenía 28, él 35. Ricardo era guapo, exitoso, carismático, seguro. Cortejó a Beatriz intensamente, cenas en lugares exclusivos, regalos costosos, atención completa. Beatriz, que nunca había tenido una relación seria y larga, quedó deslumbrada. Mercedes, al inicio cautelosa. Ricardo parecía demasiado perfecto, demasiado controlador, aunque de forma sutil. Pero Ernesto estaba impresionado. Hombre exitoso, estable, de buena familia. Beatriz, tiene suerte. El noviazgo duró 6 meses veloces. Ricardo propuso matrimonio en un crucero por el Mediterráneo, anillo de diamante de 3 quilates. Beatriz dijo que sí, llorando de felicidad. La boda en junio de 2018 fue espectacular. Hotel Ritz de Madrid, 250 invitados, flores importadas de Holanda, orquesta sinfónica, champán Moet, vestido de novia de diseñador francés. Ricardo pagó todo sin pestañear. Solo lo mejor para mi princesa, dijo. Mercedes lloró viendo a su hija radiante en el altar. Beatriz lucía una felicidad pura. Ricardo esperaba sonriendo, posesivo. Los votos fueron tradicionales. Prometo amarte, honrarte, respetarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. La voz de Beatriz tembló de emoción al decir sí. La de Ricardo fue firme, dominante al responder sí. La ceremonia fue perfecta, la recepción, elegante. Todos comentaban qué pareja tan hermosa, qué boda increíble, qué futuro tan brillante. Nadie vio la oscuridad escondida detrás de la perfección. Los primeros meses de matrimonio parecieron idílicos. Beatriz
Se mudó a la mansión de Ricardo en la zona exclusiva de Pozuelo de Alarcón. 400 metros cuadrados, jardín amplio, piscina, garaje para 3 coches, seguridad privada. Beatriz dejó de trabajar en diseño gráfico después de que Ricardo insistiera. Mi esposa no necesita trabajar, mis ingresos son suficientes para ambos y para los futuros hijos. Quiero que te concentres en ser la esposa perfecta, administrar la casa, prepararte para la maternidad. Beatriz, enamorada, aceptó. Renunció a su trabajo en agosto de 2018. Primer error fatal. Sin trabajo, Beatriz perdió independencia financiera, red social profesional, identidad propia. Su mundo empezó a girar completamente alrededor de Ricardo. Mercedes visitaba a su hija semanalmente durante los primeros meses. Beatriz parecía feliz, hablaba de decorar la casa, de las clases de cocina gourmet que tomaba, de los planes de viaje con Ricardo. Ricardo siempre fue educado y cortés con Mercedes, generoso, atento. Pero en septiembre de 2018, 3 meses después de la boda, Mercedes notó un cambio sutil. Beatriz llegó a la casa de sus padres para el almuerzo dominical luciendo distraída. Mercedes preguntó si todo iba bien. Beatriz sonrió de forma automática y dijo que sí, perfecto. Pero la sonrisa era falsa, los ojos vacíos. En octubre Beatriz llegó al almuerzo con mangas largas y suéter de cuello alto. Octubre en Madrid aún es cálido. Dentro de la casa de los padres había 22 grados. Mercedes comentó que debía tener calor. Beatriz dijo que tenía frío, que se estaba resfriando. Cuando Beatriz alcanzó el plato en la mesa, la manga subió y dejó ver la muñeca. Mercedes vio una marca circular rojiza, pequeña, una quemadura. Beatriz, ¿qué es eso en la muñeca? Beatriz bajó la manga rápido. Me quemé cocinando, mamá. Soy torpe. Cocinando, ¿qué requiere quemar la muñeca así? Salpicó aceite. Nada serio. La explicación sonaba falsa, pero Mercedes no presionó entonces. Debió haberlo hecho. En noviembre Beatriz canceló 2 almuerzos dominicales consecutivos. Excusas, dolor de cabeza, un viaje sorpresa que Ricardo había organizado. Mercedes sintió que el distanciamiento comenzaba. En diciembre Beatriz vino al almuerzo de Navidad luciendo demacrada, había perdido peso de forma notable. Mercedes, alarmada, preguntó si comía bien. Beatriz dijo que estaba a dieta saludable, pero la delgadez no parecía saludable, parecía enferma, y llevaba gafas de sol dentro de la casa. Mercedes le pidió que se las quitara. Beatriz titubeó y finalmente obedeció. Reveló un maquillaje pesado en el ojo derecho. Debajo del maquillaje una decoloración verdosa y amarillenta aún visible. Un mortón sanando. Beatriz, ¿qué pasó con tu ojo? Me golpeé con la puerta del armario abierta. No la vi. Una puerta de armario causa un mortón así. Fue un golpe fuerte, mamá. Estoy distraída últimamente. Mercedes miró a Ernesto buscando apoyo. Ernesto evitó su mirada y continuó comiendo en silencio. En enero de 2019, Beatriz no vino a 3 almuerzos consecutivos. Mercedes llamó repetidamente. Beatriz respondía de forma breve diciendo que estaba ocupada, que llamaría después. Nunca llamaba. En febrero, Mercedes decidió visitar a Beatriz, sin avisar. Condujo hasta la mansión de Pozuelo, tocó el timbre. La empleada doméstica abrió la puerta. Una mujer filipina de unos 40 años. Vengo a ver a mi hija Beatriz. La empleada lucía incómoda. La señora Beatriz está descansando. El señor Ricardo dijo que no la molestaran. Soy su madre. ¿Puedo ver a mi hija? Lo siento, señora. Las órdenes del señor Ricardo son claras. La puerta se cerró suave pero firme. Mercedes quedó afuera, frustrada. Llamó al celular de Beatriz. Beatriz respondió en un susurro. Mamá, no puedo hablar ahora, Ricardo, estoy ocupada. Luego llamo. Colgó antes de que Mercedes pudiera responder. Mercedes condujo a casa furiosa y preocupada. Confrontó a Ernesto. Algo malo le pasa a Beatriz. Ricardo no me deja verla. Ella suena asustada. Ernesto respondió con desdén. Exageras, Mercedes. Beatriz es una adulta casada. Tiene su vida. No podemos entrometernos. No es entrometerse, es preocuparse. He visto mortones, quemaduras. Está perdiendo peso, evita visitarnos.
Basta, Mercedes. Beatriz, está bien, Ricardo la cuida, tiene una vida envidiable, mansión de lujo, deja el drama. Mercedes sintió una pared, Ernesto no quería ver, tenía razones propias, razones que Mercedes descubriría después. En marzo de 2019, Mercedes recibió una llamada tarde en la noche, Hospital Universitario La Paz. Beatriz había sido admitida en urgencia. Mercedes corrió al hospital en pánico. Encontró a Beatriz en una habitación privada, el brazo derecho enyesado, el rostro pálido de dolor. Ricardo estaba allí, sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano buena de Beatriz. Cuando Mercedes entró, Ricardo explicó con calma: Mercedes, lamento alarmarte. Beatriz tuvo un accidente en casa, resbaló en las escaleras de mármol, cayó mal, se fracturó el radio. Los doctores dicen que sanará en 6 semanas, pero será doloroso. Mercedes miró a Beatriz, buscando la verdad. Beatriz evitó su mirada. ¿Cómo exactamente caíste, Beatriz? Beatriz, con voz débil, respondió una historia que parecía ensayada. Bajaba las escaleras rápido, resbalé en la alfombra, perdí el equilibrio y caí rodando varios escalones. El brazo se quebró por el impacto. Ricardo, ¿estabas presente? Estaba en la oficina de la casa. Escuché el grito, corrí y encontré a Beatriz abajo de las escaleras llorando. Llamé a la ambulancia inmediatamente. La historia sonaba plausible, pero Mercedes conocía a su hija. Beatriz había sido coordinada toda su vida, atlética, flexible. Una caída simple en escaleras alfombradas para romper un hueso requería fuerza considerable, o un empujón. Cuando Ricardo salió de la habitación un momento para buscar café, Mercedes se acercó rápido a la cama. Beatriz, dime la verdad, ¿realmente te caíste o Ricardo te empujó? Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Susurró, desesperada: Mamá, por favor, no, no decir la verdad. No puedes, no puedo. Ricardo, no, por favor. Mamá, solo me caí, fue un accidente, nada más. El pánico en la voz de Beatriz no era miedo al dolor, era terror a algo peor. El médico tratante entró, una doctora joven de unos 30 años. Habló con Mercedes en el pasillo después. Señora Vega, su hija tiene una fractura de radio que requirió reducción cerrada. Es dolorosa, pero sanará. Sin embargo, la doctora hizo una pausa dudosa. ¿Qué? El patrón de la fractura es inusual para una caída simple. La ubicación y el ángulo sugieren fuerza aplicada de forma directa, como torcer el brazo violentamente o el impacto de un objeto contundente. Y la doctora bajó la voz. Noté marcas antiguas en el cuerpo de la paciente durante el examen, quemaduras circulares pequeñas en las muñecas, mortones en distintos estados de curación en costillas y abdomen. Señora Vega, como médica debo preguntar, ¿sospecha violencia doméstica? Mercedes sintió la confirmación del horror que había temido. Sí, sospecho, pero mi hija lo niega. Lamentablemente es común. Las víctimas suelen proteger a sus agresores por miedo, vergüenza o dependencia económica. Puedo reportar a servicios sociales, pero si la paciente adulta niega, es difícil proceder sin su cooperación. ¿Qué puedo hacer? Mantenga la comunicación, documente todo lo que observe. Si ella decide salir algún día, necesitará evidencia, y hágale saber siempre que tiene un lugar seguro a donde ir. Mercedes salió del hospital esa noche destrozada. Su hija estaba siendo abusada de forma sistemática. Mercedes lo sabía con certeza ahora, pero Beatriz negaba, a Ernesto ignoraba, y el sistema requería que la víctima denunciara voluntariamente. En abril de 2019, Mercedes intentó hablar con Ernesto otra vez, seriamente. Ernesto, Beatriz está siendo golpeada por Ricardo. El brazo roto no fue un accidente. La doctora vio marcas viejas. Ernesto, molesto. Mercedes, basta de conspiraciones. Los accidentes pasan. Beatriz es adulta. Si hubiera un problema real, nos lo diría. No nos lo diría. Tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿De Ricardo? ¿Un hombre exitoso, respetable, de familia prominente? Ridículo. Entonces explica los moretones, las quemaduras, las fracturas. Ernesto la interrumpió alzando la voz. No quiero escuchar más. Beatriz está bien. Deja el tema.
Entonces Ernesto dijo algo revelador. Y francamente, Mercedes, no podemos permitir problemas con Ricardo. ¿Entiendes? ¿Qué significa eso? Ernesto vaciló y luego admitió parcialmente. Ricardo tiene conexiones útiles. Mis negocios, a veces necesito favores en aduanas, permisos, licencias. La familia de Ricardo ayuda. Si causamos problemas en el matrimonio, esas ayudas desaparecen. Horror. Ernesto estaba priorizando los negocios sobre la seguridad de su hija. ¿Estás diciendo que sacrificas a Beatriz por contactos comerciales? No la sacrifico. Solo digo que no podemos hacer acusaciones infundadas y arriesgar relaciones importantes. Mercedes lo entendió entonces con claridad. Ernesto sabía, quizás no toda la extensión, pero sabía que algo andaba mal, y elegía ignorarlo porque le convenía económicamente. Mercedes estaba sola en la batalla. En mayo de 2019, quinto aniversario de boda de Beatriz y Ricardo. Ricardo organizó una fiesta grande en la mansión de Pozuelo. 150 invitados, la élite de Madrid, catering exclusivo, champán premium, música en vivo. Mercedes y Ernesto asistieron. La fiesta parecía una celebración perfecta. Beatriz lucía hermosa con un vestido dorado elegante, maquillaje profesional impecable cubriéndolo todo, una sonrisa fija en el rostro. Ricardo era el anfitrión encantador, brindando por el amor a su esposa, agradeciendo a los invitados por compartir su felicidad. Pero Mercedes observó con atención. Cada vez que Beatriz hablaba con los invitados, Ricardo aparecía interrumpiendo de forma sutil, guiando la conversación, controlando. Cuando Beatriz rió por un comentario de una amiga, Ricardo la miró con desaprobación. La risa de Beatriz murió de inmediato. Y la escena de la cocina. Mercedes fue a la cocina a buscar agua. Encontró a Beatriz allí, sola, de espaldas a la puerta, los hombros sacudiéndose, llorando. Mercedes se acercó con cuidado. Beatriz, cariño, ¿qué pasa? Beatriz se giró sobresaltada. Se secó las lágrimas rápido. Nada, mamá. Solo estoy abrumada. Es una fiesta grande. No se llora de felicidad. ¿Qué pasa realmente? Beatriz abrió la boca para responder. Entonces Ricardo entró en la cocina. Su expresión cambió al ver a Beatriz con lágrimas y a Mercedes preocupada. ¿Qué ocurre aquí? Mercedes respondió. Beatriz estaba llorando. Le pregunté por qué. Ricardo se acercó a Beatriz y le tomó el brazo con firmeza. Cariño, los invitados esperan. No puedes esconderte en la cocina haciendo drama. Es vergonzoso. Lo siento, Ricardo. Solo necesitaba un momento. ¿Un momento para qué? ¿Para arruinar nuestra fiesta con llanto? Contrólate, compórtate. Las palabras fueron duras, el tono despreciativo, humillante, frente a la madre de Beatriz. Mercedes intervino. Ricardo, está bien si necesita descansar. Ricardo la interrumpió con una mirada fría. Con todo respeto, Mercedes, esto es un asunto entre mi esposa y yo. Por favor, regrese a la fiesta. Beatriz vendrá cuando se componga adecuadamente. Fue un despido claro, insultante. Mercedes vaciló, miró a Beatriz que asintió débilmente, rogándole con los ojos que se fuera. Mercedes salió de la cocina sintiendo impotencia y furia. Minutos después, Beatriz reapareció en la fiesta con una sonrisa forzada, el brazo de Ricardo alrededor de su cintura, posesivo, demostrando control. El resto de la noche, Mercedes observó la dinámica con más atención. Ricardo dominaba absolutamente. Decidía con quién Beatriz hablaba, cuánto bebía, cuándo sonreía, qué decía, y Beatriz obedecía como una marioneta. Conduciendo a casa esa noche, Mercedes habló con Ernesto. Ricardo trata a Beatriz horriblemente. La vi llorando. La humilló delante de mí. Ernesto respondió con desdén. Los matrimonios tienen momentos difíciles. Exageras. No exagero. Algo muy malo está pasando. Mercedes, basta. No voy a discutir esto. Ricardo es un buen hombre. Beatriz tiene una vida privilegiada. Déjalo estar. Ernesto era inamovible. Mercedes entendió que estaba sola, completamente sola. En junio de 2019, Mercedes tomó una decisión que nunca imaginó que tomaría. Contrató a un detective privado. El investigador se llamaba Javier Ruiz.
52 años, exguardia civil y ahora investigador privado, con reputación sólida y discreción. Mercedes explicó la situación completa y pidió investigar a Ricardo a fondo. Necesito saber quién es realmente, su pasado, sus finanzas, su conducta, todo lo oscuro que pueda haber. Javier asintió serio. Investigaré a fondo. Si hay secretos, los encontraré. Pero señora, prepárese, a veces la verdad es peor que la sospecha. Mercedes pagó un adelanto de 8.000 euros de sus ahorros personales, ocultándolo de Ernesto. Javier comenzó el trabajo. En julio de 2019, Beatriz llegó al almuerzo dominical caminando raro, con una cojera sutil. Mercedes preguntó qué había pasado. Beatriz explicó que se había torcido el tobillo en el jardín. Mercedes insistió en verlo. Beatriz se resistió, pero finalmente mostró el tobillo, hinchado, morado severamente. Una torsión simple no causa eso. Una patada. Sí. En agosto, Javier reportó hallazgos preliminares perturbadores. Ricardo Salazar había sido denunciado por violencia de género en 2014, 5 años antes, por una exnovia llamada Patricia Medina. Patricia había presentado una denuncia formal en comisaría, con fotografías de moretones extensos y testimonios de amigas como testigo. El caso nunca llegó a juicio. Patricia retiró la denuncia súbitamente 3 semanas después de presentarla. Luego desapareció de Madrid por completo. Javier la rastreó y descubrió que Patricia vivía ahora en Sevilla, casada con otro apellido, trabajando de forma remota y evitando el contacto social. Javier intentó contactarla. Patricia se negó a hablar, solo dijo: «Olvídenlo, no puedo hablar de él, por favor déjenme en paz». El terror en su voz lo decía todo. Todo indicaba que Patricia se había retirado del proceso, bajo un nivel de miedo o presión que nunca pudo ser esclarecido judicialmente. Además, Salazar Desarrollos Inmobiliarios presentaba transacciones altamente sospechosas, propiedades compradas y vendidas con precios inflados artificialmente, empresas fantasma en paraísos fiscales, dinero moviéndose en patrones consistentes con lavado de capitales. Javier contactó a una fuente con conocimiento del sector fiscal, indicó que existían sospechas no formalizadas sobre determinadas operaciones, sin que se hubiera iniciado un procedimiento oficial, pero sin acciones formales porque tenía protección. La protección venía de las conexiones políticas de la familia. El padre de Ricardo, Gonzalo Salazar, abogado corporativo jubilado, había representado a políticos y empresarios poderosos durante décadas. Acumuló favores y contactos entre jueces, fiscales y policía. La madre pertenecía a una familia aristocrática antigua, apellido Mendoza Soto, con conexiones sociales en la élite. Ricardo contaba con un entorno familiar y profesional con amplia experiencia y relaciones dentro del ámbito jurídico, lo que le permitía afrontar los procesos desde una posición de ventaja. Y había algo aún más oscuro. Javier descubrió, mediante contactos en la policía, que Ricardo había sido investigado por un caso de agresión sexual en 2011. La víctima era una empleada de una empresa de la familia. La denuncia fue presentada y luego retirada de forma misteriosa. La empleada recibió una compensación económica elevada bajo un acuerdo de confidencialidad. El caso fue enterrado. Mercedes leyó el informe de Javier con una náusea creciente. Su hija estaba casada con un monstruo protegido, alguien que sistemáticamente evadía las consecuencias. En septiembre de 2019, Mercedes confrontó a Beatriz directamente. En un almuerzo dominical, cuando Ernesto salió un momento, Mercedes habló con firmeza. «Beatriz, sé que Ricardo te pega, sé que no son accidentes, contraté a un investigador. Sé que Ricardo tiene un historial de violencia, lavado de dinero y protección legal. Por favor, cariño, déjalo, ven a casa, te protegeremos». Beatriz palideció por completo. «¿Contrataste un investigador? Mamá, ¿qué hiciste?» «Investigué al hombre que está lastimando a mi hija. Tengo derecho a protegerte». Beatriz lloró entonces, pero sus palabras fueron inesperadas. «No puedes protegerme, mamá. Nadie puede. Ricardo es demasiado poderoso. Tiene abogados, jueces amigos de la familia, policías que le deben favores a su padre. Si intento irme me destruirá. Y papá también». «¿Qué tiene que ver papá?»
Beatriz titubeó y finalmente confesó quebrándose. Papá tiene problemas en sus negocios, importaciones ilegales, evasión de impuestos en aduanas, documentos falsificados. Ricardo lo sabe todo. Me dijo que si lo dejo o lo denuncio, expondrá a papá. Papá irá a prisión. La familia se arruinará. Tú perderás todo. Entonces me quedo. Protejo a la familia. Es el precio que pago. El horror fue absoluto. Ricardo estaba usando los secretos de Ernesto para mantener a Beatriz prisionera. Mercedes confrontó a Ernesto esa noche. Al principio negó con furia, pero bajo presión terminó admitiendo que había cortado esquinas durante años, evadido impuestos, importado productos de origen cuestionable desde Asia, revendidos sin declarar completamente, documentación falsificada para evitar aranceles. Nada masivo, pero suficiente para años de prisión si Hacienda o aduanas investigaban. ¿Y permitiste que Ricardo use eso contra Beatriz? Ernesto, defensivo y avergonzado. Ricardo nunca lo dijo explícitamente, pero era implícito. Beatriz me contó. Ricardo amenazó que si ella causaba problemas, la información llegaría a las autoridades. Entonces, le sugería a Beatriz que mantuviera la paz. ¿Sugeriste que tu hija aguante violencia física para protegerte a ti? Ernesto no respondió, solo murmuró, patético. No es tan simple. Mercedes, si voy a prisión, la familia colapsa. Mercedes sintió asco por su marido cobarde. No, la familia ya colapsó, porque elegiste el dinero sobre tu hija. En octubre de 2019, Mercedes siguió viendo el deterioro de Beatriz, más delgada, más pálida, más silenciosa, más rota. En noviembre Beatriz llegó al almuerzo con una bufanda gruesa alrededor del cuello. Mercedes insistió en que se la quitara. Beatriz se resistió, pero finalmente cedió. En el cuello había marcas rojizas de dedo, un estrangulamiento reciente. Mercedes tomó una fotografía con su celular sin que Beatriz lo notara. Evidencia. En diciembre Beatriz canceló la Navidad familiar. Dijo que la pasaría con la familia de Ricardo. Mercedes le rogó que al menos viniera a la cena de Nochebuena. Beatriz dijo que era imposible, que Ricardo insistía. En enero de 2020, el mundo cambió. El COVID llegó a España. En marzo se decretó el confinamiento total. Beatriz quedó encerrada en la mansión con Ricardo 24 horas al día, sin escape, sin testigos, sin ayuda posible. Mercedes llamaba a diario. Conversaciones breves, superficiales. Beatriz siempre decía que estaba bien, pero su voz sonaba apagada, muerta. En una llamada de abril, Mercedes escuchó de fondo a Ricardo gritando obscenidades. Luego el sonido de un golpe. Beatriz gritó de dolor y cortó la llamada de inmediato. Mercedes llamó otra vez al instante. Beatriz no respondió. Mercedes llamó 20 veces. Finalmente, horas después, Beatriz respondió susurrando. Estoy bien, mamá. Fue un accidente. Tengo que ir. Y colgó. El confinamiento duró meses. Meses con Beatriz prisionera junto a su abusador. Sin testigos, sin socorro, sin posibilidad de escapar. En mayo de 2020, el confinamiento se levantó parcialmente. Mercedes insistió en visitarla. Beatriz rechazó repetidamente. Mercedes finalmente amenazó con aparecer sin aviso o llamar a la policía. Beatriz aceptó, asustada. Mercedes llegó a la mansión. Ricardo abrió la puerta, educado y frío como siempre. Mercedes, adelante. Beatriz está descansando en la sala. Mercedes entró. La mansión impecable, lujosa, fría. Beatriz apareció luciendo destrozada. Había perdido peso de forma dramática. El rostro demacrado y pálido, ojeras profundas, movimientos lentos, dolorosos. Se abrazaron. Mercedes sintió los huesos de Beatriz prominentes. Susurró. ¿Qué te hizo? Beatriz negó con la cabeza casi imperceptible, rogando silencio. La conversación fue superficial y tensa. Con Ricardo presente, controlando. Mercedes no pudo hablar a solas, pero vio suficiente. Una nueva marca de quemadura en el antebrazo, la cojera persistente que indicaba una lesión en la pierna, la forma en que Beatriz se encogió cuando Ricardo levantó la mano para alcanzar un vaso. Miedo condicionado. Mercedes salió de la mansión ese día con una determinación absoluta, renovada. No podía esperar más a que Beatriz pidiera ayuda.
Beatriz estaba demasiado rota, demasiado asustada, demasiado controlada. Mercedes debía actuar unilateralmente. En junio de 2020, Mercedes contactó a Javier otra vez. Necesito más evidencia, médica, fotográfica, testimonial, todo lo posible, y necesito al mejor abogado de Madrid, especialista en violencia de género, casos difíciles. El dinero no importa. Voy a sacar a mi hija de esa casa cueste lo que cueste. Javier asintió, serio. Conozco a la abogada perfecta, fiscal retirada, 30 años de experiencia. Ha ganado casos imposibles, cara, pero efectiva. Y sobre la evidencia, necesitaremos que Beatriz coopere eventualmente. Sin el testimonio de la víctima, el caso es débil. La convenceré, de alguna manera. Javier añadió algo preocupante. Mercedes, prepárese. Ricardo Salazar tiene recursos inmensos. Pelearán sucio. Usarán todo contra Beatriz, contra usted. Intentarán destruir su credibilidad. Y los jueces, algunos jueces operan bajo presiones estructurales, interpretativas y contextuales que pueden afectar la percepción de imparcialidad. Es un caso difícil de ganar incluso con evidencia sólida. Tengo que intentarlo. Lo sé. Prepárese para la realidad. El sistema no siempre ofrece respuestas suficientes para situaciones de alta complejidad y riesgo. Fueron palabras premonitorias que Mercedes no comprendió del todo entonces. En julio de 2020, Mercedes se reunió con la abogada que Javier recomendó. Doctora Elena Vargas, 60 años, fiscal retirada, especializada en violencia de género, con 3 décadas de experiencia, oficina en la zona de la Castellana, elegante y profesional, paredes cubiertas de diplomas, certificados y reconocimientos. Elena escuchó la historia completa sin interrumpir. Cuando Mercedes terminó, Elena habló con franqueza. Señora Vega, el caso de su hija es complejo. Tenemos evidencia circunstancial, fotografías de moretones, historiales médicos de fracturas y quemaduras, investigación del detective mostrando el pasado violento de Ricardo, pero todo es circunstancial. Sin el testimonio directo de Beatriz, sin una denuncia formal de ella, el caso es débil en un tribunal. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que Beatriz coopere, debe presentar una denuncia en comisaría, declarar ante el tribunal, romper el silencio. Sin eso no tengo un caso que procesar. Ella tiene miedo. Ricardo la ha amenazado usando a su padre. Elena asintió, comprensiva. Es común. Los agresores usan amenazas a la familia, chantaje económico, manipulación psicológica. Pero al final, la víctima debe elegir, continuar sufriendo o enfrentar las consecuencias de salir. Nadie puede hacer esa elección por ella. Y si logro convencerla de denunciar, el caso sería fuerte. Elena hizo una pausa. Honestamente, depende del juez. Ricardo Salazar tiene recursos enormes. Contratará a los mejores abogados de Madrid. Usarán cada táctica para retrasar, desacreditar el testimonio de Beatriz, presionar testigos, influir en el proceso. Elena vaciló. Y que algunos jueces en Madrid son susceptibles a la influencia. No todos son honestos. La familia de Ricardo tiene conexiones. No puedo garantizar justicia incluso con evidencia sólida. Mercedes sintió frío. ¿Está diciendo que el sistema es corrupto? No todo el sistema, pero parte sí. Es una realidad incómoda. El dinero y el poder influyen en las sentencias más de lo que admitimos públicamente. Su caso no será fácil de ganar incluso haciendo todo correcto. Pero lo intentaremos. Elena respondió firme. Lo intentaremos, y pelearé cada paso. Pero prepárese para la posibilidad de perder. Quiero ser honesta desde el inicio. Mercedes aceptó. Pagó una retención inicial de 12.000 euros. Elena comenzó a preparar la estrategia legal. En agosto de 2020, Mercedes sabía que debía convencer a Beatriz de salir. La tarea parecía imposible. Mercedes visitó a Beatriz otra vez. Esta vez insistió en hablar en privado. Ricardo se resistió, pero Mercedes amenazó con hacer una escena. Ricardo cedió, permitiendo 30 minutos en la sala de estar mientras él trabajaba en la oficina de la casa. Mercedes habló en voz baja, urgente. Beatriz, he contratado a la mejor abogada de Madrid, especialista en violencia de género. Ha ganado casos difíciles. Puede protegerte, pero necesitas salir de esta casa, presentar una denuncia, decir la verdad. Beatriz negó con la cabeza.
presa del pánico. No puedo mamar. Ricardo me matará, y papá irá a prisión. Ricardo no te matará porque estarás protegida. Y papá eligió sus negocios sobre ti. Merece las consecuencias. No puedo destruir a la familia. Mercedes tomó las manos de Beatriz con firmeza. La familia ya está destruida. Cariño, un padre cobarde, una madre desesperada, una hija siendo torturada. Esto no es una familia, es un infierno. La única manera de reconstruir algo es salir, enfrentar y sanar. Beatriz lloró. Tengo miedo, mamá, tanto miedo. Lo sé, pero más miedo debes tener de quedarte. La violencia siempre escala. La próxima fractura puede ser el cuello. El próximo golpe puede ser fatal. ¿Entiendes? Beatriz tembló. ¿A dónde iría? A nuestra casa. Tu habitación te espera. Te protegeré. Y la abogada solicitará una orden de protección inmediatamente. Y si el juez no la concede, pelearemos hasta conseguirla. Pero el primer paso es salir. Beatriz guardó silencio largo. Finalmente susurró. ¿Cuándo? Ahora, hoy. Toma solo los documentos importantes. Yo tengo ropa y todo lo necesario en casa. Salimos juntas ahora. Ricardo no lo permitirá. No pediremos permiso. Es tu derecho legal salir de tu propio matrimonio. El pánico era visible, pero Beatriz asintió temblorosa. Está bien, hagámoslo rápido, antes de que me arrepienta. Beatriz subió a la habitación, tomó un bolso pequeño y metió su pasaporte, DNI, tarjetas bancarias y medicamentos. Bajó las escaleras donde Mercedes la esperaba. Ricardo salió de la oficina justo cuando se dirigían a la puerta. ¿Dónde van? Mercedes respondió, firme. Beatriz viene conmigo. Necesita pasar tiempo con su familia. Ricardo miró a Beatriz con sospecha. Beatriz, la voz de Beatriz tembló. Solo, voy a visitar a mamá unos días. Ricardo se acercó de forma intimidante. No creo que sea buena idea. Tienes obligaciones en casa. Mercedes intervino con firmeza. Beatriz es adulta. Puede visitar a su madre cuando quiera. Vamos, Beatriz. Ricardo bloqueó la salida. No, Beatriz se queda. Mercedes sacó el teléfono. Muévete o llamo a la policía ahora mismo. Beatriz no es tu prisionera. Déjanos salir. Ricardo evaluó sus opciones. Finalmente se hizo a un lado, sonriendo de forma fría. Por supuesto, disfruta la visita, Beatriz. Espero que regreses pronto. La amenaza implícita era clara. Salieron de la mansión rápidamente. Mercedes condujo a casa a una velocidad récord. Beatriz temblaba en el asiento del pasajero durante todo el trayecto. ¿Qué hice? Va a venir a buscarme. Me va a hacer algo. No puede. Estarás segura. Y mañana presentas la denuncia. Llegaron a casa. Mercedes instaló a Beatriz en su antigua habitación. Cerró puertas y ventanas. Activó la alarma. Ernesto llegó tarde del trabajo. Vio a Beatriz en casa y se enfureció. ¿Qué hace ella aquí? ¿Dejó a Ricardo? Mercedes lo enfrentó de inmediato. Sí, porque Ricardo la golpea sistemáticamente, y tú lo permitiste para proteger tus negocios sucios. Beatriz se queda aquí. Mañana presenta la denuncia. Ernesto palideció. ¿Denuncia? ¿Estás loca? Ricardo destruirá a la familia. Me expondré. Entonces enfrenta las consecuencias de tus actos. Prefiero verte en prisión que a mi hija muerta. Ernesto intentó hablar con Beatriz. Beatriz, piensa en esto. Ricardo es un hombre poderoso. Pelear contra él es suicidio. Regresa, discúlpate y todo volverá a la normalidad. Beatriz lo miró incrédula. ¿Normal? ¿Que me rompa huesos y tú lo llames normal? ¿Prefieres tu seguridad a mi vida? Ernesto no tuvo respuesta. Salió de la casa furioso. Esa noche Mercedes durmió poco. Esperaba que Ricardo apareciera en cualquier momento, pero no vino. El silencio era más aterrador que la confrontación. A la mañana siguiente, Mercedes y Beatriz fueron a la comisaría de la Policía Nacional. Beatriz presentó una denuncia formal por violencia de género. El proceso fue largo y exhaustivo. Una agente mujer tomó la declaración completa. Beatriz relató 5 años de abuso detallado, golpes, quemaduras, fracturas, amenazas, control, aislamiento, chantaje, todo. La agente documentó, fotografió las marcas visibles en el cuerpo de Beatriz y solicitó informes médicos de hospitales anteriores. Señora Vega, la denuncia está registrada. Ahora deben ir al juzgado de guardia para solicitar una orden de protección. Con la evidencia presentada,
Es probable que el juez conceda al menos una provisional. Fueron al juzgado de guardia. La jueza de guardia ese día era una mujer joven, de unos 30 y tantos años, seria y profesional. Revisó la denuncia, escuchó brevemente a Beatriz, examinó las fotografías de las marcas, deliberó durante 30 minutos. Luego emitió su decisión. Orden de protección provisional, concedida, válida por 15 días hasta la audiencia completa. El señor Ricardo Salazar tiene prohibido acercarse a la señora Beatriz Vega a menos de 500 metros y contactar directa o indirectamente. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Notifíquese al acusado. Beatriz lloró de alivio. Orden de protección legal real. Pero Mercedes sabía que eso era solo el comienzo. La batalla real vendría después. La policía notificó a Ricardo de la orden ese mismo día. Ricardo respondió de inmediato contratando al mejor abogado de Madrid, Rodrigo Mendoza, especialista en defensa de casos de alto perfil, famoso por ganar casos imposibles usando tecnicismos, intimidación e influencia. En septiembre de 2020, se programó la audiencia completa de la orden de protección. Mientras tanto, Elena Vargas preparó el caso metódicamente, reunió todos los informes médicos de Beatriz de los últimos 5 años. Fractura de radio en marzo de 2019, costilla fracturada en noviembre de 2019, múltiples visitas a urgencias por moretones y contusiones. Elena solicitó formalmente los registros. Los médicos confirmaron los tratamientos. También incorporó las fotografías que Mercedes había tomado en secreto de las marcas en el cuello, las quemaduras y los moretones. Las catalogó cronológicamente. La investigación de Javier sobre el pasado violento de Ricardo, el lavado de dinero y sus conexiones corruptas también fue integrada. Elena intentó obtener el testimonio de la exnovia, Patricia, pero ella se negó categóricamente, incluso bajo citación. Estaba demasiado aterrorizada. Entonces Elena encontró a otra testigo, la empleada doméstica que había trabajado en la mansión de Ricardo, una mujer filipina llamada Rosa Santos. Rosa había trabajado allí 1 año y renunció en junio de 2020. Contactó a Elena voluntariamente, diciendo que tenía información. Rosa declaró que había presenciado en múltiples ocasiones a Ricardo gritando a Beatriz y empujándola. Una vez vio cómo Ricardo abofeteó a Beatriz en la cocina. También vio moretones que Beatriz intentaba ocultar, escuchó llantos por la noche y presenció el miedo constante de Beatriz cuando Ricardo llegaba a casa. ¿Por qué renunció Rosa? No podía presenciar más. Intenté ayudar a la señora Beatriz una vez. Le ofrecí llamar a la policía. Ella me rogó que no lo hiciera. Dijo que empeoraría todo. Entonces renuncié porque mi conciencia no lo soportaba. El testimonio de Rosa era valioso. Una testigo presencial independiente. Elena también preparó a Beatriz para declarar, sesiones largas, practicando, fortaleciendo su relato, preparándola para el interrogatorio agresivo que vendría del abogado de Ricardo. Rodrigo Mendoza intentará destruir tu credibilidad. Dirá que eres emocionalmente inestable, mentirosa, interesada en el dinero. Preguntará por qué no denunciaste antes. Insinuará que inventas todo. Debes mantenerte firme, calmada, honesta. Beatriz, nerviosa, practicó respuesta. Elena, paciente, repetía una y otra vez, hasta que Beatriz comenzó a confiar un poco más en sí misma. En octubre de 2020, una semana antes de la audiencia, Ricardo contraatacó. Presentó una demanda por difamación contra Beatriz, alegando que las acusaciones falsas dañaban su reputación profesional. Solicitó una compensación de 200.000 euros. Era una táctica clásica de intimidación. Elena lo explicó. Quiere asustarte para que retires la denuncia. No funcionará. Esa demanda no tiene fundamento y será desestimada eventualmente. Pero demuestra que Ricardo pelea sus. Ricardo también inició una campaña sutil en redes sociales. Publicaciones insinuando que era víctima de una esposa desequilibrada y de una familia política manipuladora. Amigos de Ricardo compartían esa narrativa. La opinión pública comenzó a dividirse. Entonces llegó el golpe más bajo. Ricardo contactó directamente a Ernesto. Ernesto llegó a casa esa noche, urgente, y llamó a Beatriz. Ricardo me llamó, dijo que si no retiras la denuncia, expondrá todos mis negocios mañana mismo a Hacienda y a la policía.
Tengo 24 horas para decidir. Beatriz, por favor, retira la denuncia. Vas a destruir a la familia. Beatriz miró a su padre incrédula. La familia ya está destruida, papá. Tú elegiste el dinero sobre mí, una y otra vez. Ahora enfréntate a las consecuencias. Iré a prisión. Entonces irás. Es preferible eso a que yo muera golpeada. Ernesto suplicó. Mercedes intervino con firmeza. Ernesto, vete, no vas a manipular más a nuestra hija. Hiciste tus elecciones. Ahora asume los resultados. Ernesto salió derrotado. Esa noche empacó una maleta y dejó una carta diciendo que se iba a Valencia por negocios temporales. Mercedes sabía la verdad. Estaba huyendo, como siempre cobardemente. La audiencia llegó en octubre de 2020. La sala del tribunal era pequeña. El ambiente tenso. Beatriz estaba al lado izquierdo con Elena, Ricardo al lado derecho, con Rodrigo Mendoza y 2 asistentes más. La jueza que presidía era yo, Laura Mendoza. El caso llegó a mi escritorio como uno más. Violencia de género, orden de protección provisional vigente, audiencia para decidir si hacerla permanente. Leí el expediente preliminar. La denuncia de Beatriz era detallada. Los informes médicos sugestivos, las fotografías perturbadoras, el testimonio de la empleada aportaba contexto. Pero también vi que Ricardo tenía un abogado poderoso y recursos ilimitados. Sabía que sería una batalla difícil. La audiencia comenzó. Elena presentó la evidencia de forma sistemática. Informes médicos que mostraban un patrón de lesiones a lo largo de 5 años. Fotografías de marcas, quemaduras, moretones, signos de estrangulamiento. El testimonio de Rosa describiendo haber presenciado episodios de violencia. Luego declaró Beatriz. Su voz tembló al inicio, pero fue ganando fortaleza mientras contaba su historia. 5 años de golpes, quemaduras, fracturas, amenazas, control y aislamiento. Describió incidentes concretos. La fractura de radio cuando Ricardo la empujó por las escaleras en marzo de 2019. La costilla rota cuando la pateó en noviembre de ese año. Las quemaduras de cigarrillo como castigo cuando desobedecía, las marcas de estrangulamiento cuando Ricardo perdía el control durante las discusiones. Su testimonio fue desgarrador. Lloró al recordar, pero continuó, con valentía. Entonces Rodrigo Mendoza inició el contrainterrogatorio. Fue despiadado. Señora Vega, usted alega 5 años de violencia. ¿Por qué nunca denunció antes? Beatriz respondió. Temblorosa, tenía miedo. Ricardo amenazó con destruir a mi familia. Y lo amaba. Pensé que cambiaría. Amaba a un hombre que supuestamente la torturaba. Es contradictorio. ¿No cree? La violencia doméstica es compleja. Hay ciclos de amor, violencia y reconciliación. Es psicología conocida. Rodrigo sonrió con desdén. O quizás no hubo violencia. Quizás inventa esta historia ahora porque el matrimonio fracasó y busca dinero en el divorcio. Elena objetó de inmediato. Especulación sin fundamento. Sostuve la objeción. Señor Mendoza, ciñase a preguntas legítimas. Rodrigo cambió de ángulo. Los informes médicos muestran lesiones. Sí, pero nada prueba que mi cliente las causara. Pudo haberse lastimado sola, accidentes domésticos, incluso autoinfligirse lesiones para llamar la atención. Beatriz reaccionó horrorizada. Autoinfligid. ¿Cree que me rompí mis propios huesos para llamar la atención? Hay casos documentados de autolesión en personas con trastornos psicológicos. Elena, furiosa, objetó. Difamación a la testigo sin evidencia psicológica. Volví a sostener. Señor Mendoza, última advertencia. Acusaciones sin base no serán toleradas. Pero el daño ya estaba hecho. La duda había sido sembrada, incluso en mí. Luego declaró Ricardo. Su versión era completamente opuesta. Señoría, amo a mi esposa. Nunca la he tocado con violencia. Beatriz es una mujer maravillosa, pero en los últimos años desarrolló problemas emocionales, cambios de humor severos, depresión, ansiedad. Le sugerí terapia muchas veces, pero se negó. Las lesiones que describe fueron accidentes desafortunados en una casa grande. Escaleras, puertas, torpeza. Yo estuve presente en muchas y siempre la ayudé. Nunca causé daño. ¿Por qué entonces su esposa lo acusa? Honestamente creo que está influenciada por su madre, Mercedes. Ella nunca aprobó nuestro matrimonio.
Siempre fue hostil conmigo. Llenó la cabeza de Beatriz con ideas paranoides. Ahora, con dificultades normales del matrimonio, la madre aprovechó para manipularla y presentar acusaciones falsas. Es trágico. La narrativa estaba clara. Ricardo como esposo preocupado, Beatriz como mujer inestable, Mercedes como suegra manipuladora. Elena contrainterrogó a Ricardo con dureza. Señor Salazar, ¿conoce a Patricia Medina? Ricardo pausó, calculando. Sí, fue una exnovia hace años. Patricia presentó una denuncia por violencia de género contra usted en 2014. ¿Correcto? Sí. Luego la retiró porque era falsa. Terminamos mal, ella estaba resentida. O la retiró porque usted la amenazó o le pagó. Rodrigo objetó. Especulación. Intervine. Abogada Vargas, ¿tiene evidencia de pago o amenaza? Elena no la tenía. Patricia se había negado a testificar. Retiro la pregunta. Elena intentó otro ángulo. Sus negocios, Salazar Desarrollos, han sido investigados por Hacienda por transacciones sospechosas. ¿Es correcto? Rodrigo objetó con fuerza. Irrelevante para un caso de violencia de género. Pedí relevancia. Elena argumentó carácter. El argumento era débil. Sostuve la objeción. Descartado. La audiencia se prolongó durante horas. Argumentos contra argumentos, evidencia y dudas. Al final, cerré la vista. Deliberaré cuidadosamente. Emitiré decisión en 3 días. La orden de protección provisional permanece vigente mientras tanto. Los 3 días siguientes fueron una agonía para Mercedes y Beatriz. Yo deliberé seriamente. La evidencia era mixta. Las lesiones existían, las fotografías eran reales, el testimonio de Rosa aportaba contexto, pero no había prueba directa e irrefutable de que Ricardo causara cada lesión. Ningún testigo había visto un acto concreto de violencia de forma inequívoca, y la explicación alternativa de Ricardo, accidentes, inestabilidad emocional, influencia materna, aunque conveniente no era imposible. El estándar legal, para una orden de protección no es más allá de toda duda razonable, pero sí requiere indicios racionales suficientes. Consulté jurisprudencia, hablé con colegas, las opiniones estaban divididas, y hubo otra consideración, una que no debería existir, pero existía. Ricardo Salazar era un hombre poderoso, bien conectado, su familia tenía influencia. Si concedía una orden permanente sin una base probatoria considerada suficiente, la decisión podría ser cuestionada en instancias superiores. No estoy orgullosa de admitirlo, pero la honestidad exige decirlo. Los jueces no decidimos en el vacío, somos humanos, hay presiones, hay miedo. 3 días después, emití mi decisión. Tras revisar cuidadosamente la evidencia presentada, este tribunal considera que el testimonio de la víctima Beatriz Vega resulta creíble y que las lesiones documentadas médicamente son reales y preocupantes. Sin embargo, la evidencia directa que vincule de forma específica dichas lesiones con actos del acusado Ricardo Salazar resulta insuficiente. Las explicaciones alternativas ofrecidas, accidentes domésticos, aunque menos probables, no pueden descartarse completamente con la prueba aportada. El testimonio de la empleada Rosa Santos aporta contexto, pero no acredita de forma directa actos concretos de violencia. Asimismo, el tribunal observa que la denunciante no presentó denuncia durante los 5 años en que afirma haber sufrido los hechos, haciéndolo únicamente tras una separación conflictiva, lo que genera dudas razonables sobre el momento y la motivación de la acusación. En consecuencia, aplicando el principio de presunción de inocencia, este tribunal considera que no existen elementos suficientes para mantener una orden de protección permanente. Se revoca la orden de protección provisional. El señor Ricardo Salazar queda libre de las restricciones impuestas, sin perjuicio de las obligaciones legales generales. Este tribunal advierte a ambas partes que mantengan distancia voluntaria y eviten contactos conflictivos. Caso cerrado. El martillo cayó. Hubo silencio en la sala. Luego el sollozo audible de Beatriz. Mercedes palideció de horror. Elena cerró los ojos frustrada. Ricardo sonrió, discreto pero triunfante. Rodrigo recogió sus documentos con satisfacción. A la salida del tribunal, Mercedes abrazó a Beatriz
que lloraba sin control. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Ya no hay orden de protección. Ricardo puede acercarse. Va a venir por mí. Me va a matar. Elena intentó consolarla. Apelaremos la decisión. Buscaremos otro juez. Esto no ha terminado. Pero su voz carecía de convicción. Esa noche, Mercedes instaló alarmas adicionales en la casa. Cerró puertas y ventanas. Permaneció despierta vigilando. Beatriz no durmió. Se quedó en su habitación, aterrorizada, esperando que Ricardo apareciera. Pero Ricardo era más calculador. No vino con violencia. Esperó. Al día siguiente, el abogado de Ricardo, Rodrigo Mendoza, envió una carta formal a Mercedes y a Beatriz. Ricardo ofrecía un acuerdo de divorcio generoso. Beatriz recibiría 200.000 euros como compensación. Conservaría el coche y saldría con el nombre limpio. Las condiciones eran claras. Retirar públicamente las acusaciones de violencia. Firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar nunca del matrimonio en términos negativos y aceptar un divorcio con culpas compartidas. Es un soborno para comprar tu silencio, explicó Elena. Quiere cerrar esto sin consecuencias. ¿Y si lo rechazo? Entonces el divorcio será una batalla larga, fea y costosa. Ricardo tiene recursos infinitos para pelear durante años. Te arruinará financiera y emocionalmente. Y si acepto, obtienes dinero, libertad, una forma de paz. Pero Ricardo gana, nunca enfrenta consecuencias. Y la próxima mujer sufrirá lo mismo. Era una decisión imposible. Beatriz pasó semanas decidiéndose. Mientras tanto, la vida se convirtió en un limbo aterrador. Con la orden de protección revocada, Ricardo podía acercarse legalmente. No lo hizo de forma directa, pero inició un acoso sutil, llamadas nocturnas que se cortaban al contestar, mensajes ambiguos, espero que estés bien, cargados de amenaza, su coche pasando lentamente frente a la casa de Mercedes de vez en cuando. Intimidación psicológica. Beatriz se deterioró, ansiedad severa, ataques de pánico, insomnio. Mercedes la llevó a una psicóloga. El diagnóstico fue claro: estrés postraumático agudo. En noviembre de 2020 Beatriz tomó la decisión. Aceptaría el acuerdo de divorcio. No puedo más, mamá. Estoy rota. Necesito que esto termine. Tomaré el dinero y reconstruiré mi vida lejos. Mercedes lloró, pero entendió. Entonces la justicia falló. La justicia falló hace mucho. El sistema protege a los poderosos. Ya lo aprendí. En diciembre el divorcio se finalizó. Beatriz firmó los documentos, recibió los 200.000 euros y aceptó la cláusula de confidencialidad. Ricardo quedó libre, sin consecuencias. En enero de 2021, Beatriz usó el dinero para comprar un pequeño apartamento en Salamanca, lejos de Pozuelo. Comenzó terapia intensiva e intentó reconstruirse. Pero estaba rota. 5 años de violencia, sumados al fracaso del sistema judicial, habían destruido algo esencial. No confiaba en los hombres, no confiaba en las autoridades, no confiaba en el sistema. Vivía con el miedo constante de que Ricardo apareciera. Mercedes la visitaba a diario. Veía a su hija antes vibrante, creativa, luminosa, convertida en una sombra, funcional sí, pero dañada de forma permanente, y Mercedes cargaba una culpa enorme. Había luchado, había gastado todos sus ahorros en abogados y detectives, había convencido a su hija de denunciar prometiéndole protección. El sistema falló, la jueza Yo había revocado la orden de protección. Ricardo había ganado. Mercedes escribió una carta amarga a un periódico local. Nunca la publicaron. Presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por mi decisión. Fue archivada como rutina. El sistema continuó funcionando, protegiendo a los poderosos. 2 años después, en 2022, Mercedes recibió una noticia devastadora. Ricardo se había casado de nuevo. Una mujer joven, de 26 años llamada Laura Ruiz. Boda elegante, gran celebración, prensa de sociedad, cubriendo el evento. Mercedes sintió náuseas. Otro sacrificio. Intentó contactar a Laura para advertirla. Laura rechazó las llamadas. Su familia tampoco quiso escuchar. Nadie creía. 6 meses después de la boda, Mercedes vio una fotografía de Laura en una revista de sociedad. Llevaba mangas largas en pleno verano y gafas de sol en interiores. Señales conocidas.
El ciclo continuaba. La historia de Mercedes y Beatriz no terminó con justicia victoriosa, terminó con una verdad amarga. El sistema judicial español, diseñado para proteger a las víctimas, con demasiada frecuencia protege a los agresores poderosos. Los recursos económicos permiten estrategias de defensa más complejas y prolongadas, lo que puede afectar el equilibrio del proceso. Las víctimas que denuncian son revictimizadas por el proceso legal, destruidas emocionalmente, arruinadas financieramente, y los agresores siguen libres, buscando a la próxima víctima. No todas las historias terminan bien. Esta no terminó. Final. 2023. 3 años después de la revocación de la orden de protección. 3 años después de que el sistema fallara a Beatriz. 3 años viviendo las consecuencias. Mercedes Vega, ahora con 64 años, se sentaba en la sala de estar de una casa casi vacía, mirando una fotografía de su hija tomada en la boda de 2018. Beatriz radiante, vestida de blanco, con una sonrisa esperanzada y un futuro aparentemente brillante. Esa mujer ya no existía. Había sido destruida pieza por pieza. Mercedes había gastado los ahorros de toda su vida peleando. 80.000 euros entre investigador privado, abogados, peritos y documentación. La cuenta bancaria vacía. La pensión de jubilación apenas cubría los gastos básicos. La casa hipotecada por segunda vez para pagar deudas acumuladas. Pero peor que la pérdida financiera era la pérdida emocional. Mercedes había convencido a su hija de denunciar, prometiéndole la protección del sistema. El sistema falló. Mercedes cargaba una culpa aplastante. Visitaba a Beatriz 2 veces por semana. Beatriz vivía en un apartamento pequeño de 50 metros cuadrados en Salamanca, comprado con el dinero del acuerdo de divorcio. El piso era funcional y austero. Paredes blancas sin decoración, muebles mínimos, cortinas siempre cerradas, bloqueando la luz natural. Beatriz tenía ahora 36 años, pero parecía de 50. El cabello había comenzado a encanecer de forma prematura. El peso se había mantenido bajo, el rostro permanentemente demacrado, ojeras profundas incluso cuando dormía suficiente, lo que rara vez ocurría. Trabajaba en remoto como diseñadora gráfica freelance. Evitaba el contacto social. No salía de casa salvo cuando era absolutamente necesario. La terapeuta le había diagnosticado trastorno de estrés postraumático crónico, trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor. La medicación ayudaba apenas. Las relaciones eran imposibles. Había intentado una cita en 2021. Un hombre amable conocido en línea. Primera cita a un café. Cuando él le tocó el brazo de forma casual mientras hablaban, Beatriz sufrió un ataque de pánico completo. Hiperventilación, llanto, huida. Nunca volvió a intentarlo. No puedo confiar en los hombres, mamá, explicó Beatriz en una sesión de terapia conjunta a la que Mercedes asistió. Veo a Ricardo en cada uno. Escucho su voz, siento sus manos. Aunque racionalmente sé que no todos son él, el trauma no responde a la razón. Mercedes lloró al escucharla. Su hija estaba condenada a la soledad, porque el sistema no la protegió cuando más lo necesitaba. Y Ernesto, el esposo de Mercedes, el padre de Beatriz, había desaparecido prácticamente de la vida familiar. Después de que Beatriz aceptara el acuerdo de divorcio en diciembre de 2020, Ernesto regresó a Valencia, donde había huido. Nunca volvió a contactar a Beatriz directamente. Llamaba a Mercedes de forma ocasional, conversaciones frías y distantes, evitando mencionar a Beatriz por completo. En enero de 2021, 3 meses después de que el divorcio se finalizara, Ernesto recibió una citación de la agencia tributaria. Se había abierto una investigación formal por importaciones ilegales y evasión fiscal. Ricardo había cumplido su amenaza, al menos en par de información anónima. Suficiente había llegado a las autoridades para iniciar la investigación sin revelar una fuente directa. El caso de Ernesto avanzó lentamente durante años. Finalmente, en 2022, fue condenado por evasión fiscal, multa de 150.000 euros, 2 años de prisión suspendida condicionalmente e inhabilitación para el comercio exterior durante 10 años. La empresa de Ernesto colapsó, declaró bancarrota. Los ahorros de toda su vida se consumieron entre multas y abogados. Quedó arruinado, financiera y reputacionalmente,
Ernesto culpó a Beatriz públicamente, lo dijo a familiares, a conocidos incluso en la radio local. Mi hija destruyó todo presentando acusaciones falsas que provocaron la venganza de Ricardo. Sacrifiqué todo por ella y así me lo agradece. Una narrativa retorcida egoísta. Ernesto había elegido una y otra vez sus negocios sucios por encima de la seguridad de su hija, y cuando llegaron las consecuencias culpó a la víctima. Mercedes pidió el divorcio en marzo de 2022. El proceso fue simple y rápido. 37 años de matrimonio terminaron con un papel firmado. Ernesto no peleó. Quizá estaba aliviado de liberarse. La última vez que Mercedes vio a Ernesto fue el día de la firma en el juzgado. Él lucía envejecido, derrotado. Intentó hablar. Mercedes, lo siento, todo salió mal. No quería. Mercedes lo interrumpió fría. No querías enfrentar las consecuencias de tus actos. Preferiste que tu hija sufriera. No hay perdón para eso. Vete. Ernesto se marchó con la cabeza baja. Mercedes nunca supo dónde terminó. No le importó. Pero la atención de Mercedes seguía fija en una sola obsesión. Ricardo. Ricardo Salazar continuó con una vida exitosa, intocable. Salazar Desarrollos Inmobiliarios prosperó. La valuación de la empresa superó los 100 millones de euros. Ricardo aparecía en revistas de negocios, eventos sociales, galas benéficas, respetado, admirado, intocable. En noviembre de 2021, Ricardo se casó por segunda vez. La novia era Laura Ruiz, 26 años, psicóloga infantil que trabajaba en una ONG. La boda fue espectacular otra vez. Catedral, 300 invitados, cobertura de prensa. Mercedes vio las fotografías en la revista Hola y sintió náuseas. Laura lucía inocente, feliz, ingenua, exactamente como Beatriz 5 años antes. Un nuevo sacrificio. Mercedes intentó contactar a Laura antes de la boda. Llamó a la clínica donde trabajaba. Dejó mensajes urgentes. Laura nunca respondió. Mercedes escribió una carta detallada advirtiéndole sobre Ricardo. La carta nunca llegó o fue ignorada. La familia de Laura tampoco escuchó. Mercedes contactó a la madre de Laura y explicó la historia de Beatriz. La respuesta fue un rechazo absoluto. Señora Vega, entiendo que su familia pasó por algo traumático, pero Ricardo es un hombre maravilloso. Laura está feliz. Por favor, déjenos en paz. Nadie creía. La reputación pública de Ricardo era impecable. Las acusaciones de Beatriz habían quedado archivadas oficialmente como infundadas, tras el acuerdo de divorcio. Para todos, Mercedes no era más que una ex-suegra resentida difundiendo rumores maliciosos. Mercedes observó a distancia durante el año siguiente fotografías de Laura en redes sociales, eventos públicos junto a Ricardo. Al principio Laura se veía radiante, luego comenzaron los cambios sutiles. En junio de 2022, una foto de un evento benéfico. Laura llevaba mangas largas. Junio en Madrid, 30 grados. Extraño. En agosto Laura apareció en una gala con gafas de sol en interiores. La excusa oficial fue migraña y sensibilidad a la luz. Mercedes conocía la señal real. En octubre Laura publicó una disculpa en Instagram cancelando compromisos laborales por razones de salud personal. Mercedes supo lo que significaba. Hospitalización, lesión seria, necesidad de inventar una excusa. En noviembre Mercedes vio a Laura por casualidad en un supermercado. Laura caminaba con una cojera leve, el brazo izquierdo rígido, inmóvil, una lesión reciente. Mercedes se acercó. Laura se giró, la reconoció vagamente. Sí, soy Mercedes Vega. Intenté contactarte antes de la boda. Necesito hablar contigo, sobre Ricardo. El rostro de Laura se cerró de inmediato. No tengo nada de qué hablar. Déjeme en paz. Intentó alejarse. Mercedes la siguió, desesperada. Laura, sé lo que está pasando. Ricardo te pega. Veo las señales. Lo viví con mi hija. Por favor, escucha. Laura se giró, furiosa y aterrada. Usted no sabe nada. Aléjese. Ricardo me advirtió sobre usted. Dijo que intentaría llenarme la cabeza de mentiras. No voy a caer. Laura huyó, cojeando. Mercedes quedó sola en el pasillo del supermercado, con una sensación de fracaso total, aplastante. Ricardo había preparado a Laura contra ella con antelación. La narrativa estaba establecida. La ex-suegra obsesionada, desequilibrada,
difamando. En diciembre de 2022, Mercedes estaba tomando café en el apartamento de Beatriz, cuando Beatriz le mostró un artículo en el celular. Mamá, mira, era una nota breve en un periódico local de Madrid. Laura Ruiz, 27, esposa del empresario Ricardo Salazar, ingresada en el hospital La Paz tras una caída accidental por las escaleras de su domicilio. Fractura de brazo y contusión severa. La familia solicita privacidad. El mismo patrón, las mismas excusas, la misma violencia. Beatriz miró a Mercedes con los ojos llenos de lágrimas. Le está pasando lo mismo, y nadie hace nada. Nadie cree, como conmigo. Mercedes sintió furia e impotencia, desesperación. Voy a intentarlo otra vez. Contactaré al hospital, a la policía, a la jueza. No funcionará, mamá. El sistema protege a hombres como Ricardo. Ya lo aprendimos. No puedo quedarme mirando cómo destruyen a otra mujer. No puede salvar a quien no quiere salvarse. Laura tiene que llegar a su propio punto de quiebre, como yo. Y después, el sistema fallará otra vez. Era una verdad amarga, pero probablemente cierta. En enero de 2023, Mercedes escribió una carta larga y exhaustiva al Consejo General del Poder Judicial. Documentó todo el caso de Beatriz, la evidencia presentada, la decisión judicial que revocó la orden de protección, las consecuencias devastadoras, el patrón que se repetía ahora con una nueva víctima. Solicitó revisión de la decisión judicial, una investigación por posible prejuicio o influencia y una reforma real del sistema de protección a víctimas de violencia de género. La respuesta fue una carta estándar, burocrática. Estimada señora Vega, su preocupación ha sido debidamente anotada. No obstante, las decisiones judiciales son independientes y solo revisables mediante los recursos legales establecidos. Este consejo no interviene en casos individuales ya cerrados. Agradecemos su interés en la mejora del sistema judicial. La puerta se cerró. Mercedes escribió a periódicos. Ninguno publicó la historia. El riesgo legal era alto. Ricardo podía demandar por difamación. El tema era incómodo. Mercedes contactó organizaciones de apoyo a víctimas de violencia de género. Escucharon con empatía, pero fueron claras. Sin la cooperación activa de la víctima actual, no podían intervenir en el caso de Laura. Mercedes estaba bloqueada en todos los frentes. En abril de 2023, recibió una llamada inesperada desde un número desconocido. Señora Vega, habla Rosa Santos. ¿Me recuerda? Trabajé en la casa del señor Ricardo, testifiqué en el caso de su hija. Sí, Rosa, la recuerdo. ¿Qué ocurre? La llamo porque mi prima trabaja ahora en la casa de Ricardo, con su nueva esposa. Se llama Carmen. Me contó cosas preocupantes. El señor Ricardo grita a la señora Laura. Hay golpes, moretones. Carmen tiene miedo, pero necesita el trabajo. Me llamó porque sabe que yo testifiqué antes y no sabe qué hacer. Mercedes sintió una chispa de esperanza. Carmen testificaría si fuera necesario. Rosa dudó. Tiene miedo. Ricardo es poderoso, pero quizás si estuviera protegida sí. ¿Puedo hablar con ella? Déjeme preguntarle. La llamo. Una semana después, Mercedes se reunió con Carmen en un café discreto. Carmen era una mujer ecuatoriana de 40 años, con situación migratoria regular pero precaria. Trabajaba en limpieza en varios lugares. La casa de Ricardo era su empleo mejor pagado. Lo necesitaba. Carmen relató haber presenciado a Ricardo gritando a Laura, empujándola. Una vez lo vio abofetearla. Laura tenía moretones que intentaba ocultar. Lloraba con frecuencia cuando pensaba que estaba sola. Carmen le había preguntado una vez si estaba bien. Laura lo negó todo, y le rogó que no dijera nada. ¿Testificarías, Carmen? Carmen estaba aterrada. El señor Ricardo me despediría. Tiene contactos, podría causarme problemas con la visa. Necesito el trabajo. Mercedes lo entendió. Carmen también estaba atrapada. El sistema explotaba a los vulnerables en todos los niveles. Mercedes le dio a Carmen 500 euros por la información y el contacto. Carmen aceptó seguir observando y avisar si ocurría algo grave. Era un acuerdo frágil, pero era lo único que Mercedes tenía. En mayo de 2023, Carmen llamó de forma urgente. Señora Vega, anoche hubo una pelea terrible, gritos, golpes, vidrios rotos. Hoy la señora Laura tiene el brazo vendado y un ojo morado.
El maquillaje no lo cubre del todo. El señor Ricardo dijo a los empleados que ella se cayó, pero yo sé que no fue una caída. Laura fue al hospital. El señor Ricardo la llevó a una clínica privada, no a un hospital público. Un médico de confianza de la familia. Claro, Ricardo evitaba los hospitales públicos, donde el personal podía reportar sospechas. Mercedes decidió actuar de la única forma que le quedaba. Fue a una comisaría de la Policía Nacional e intentó presentar una denuncia en nombre de Laura, basada en la información de Carmen. Explicó el patrón de violencia, el testimonio de la empleada. La policía escuchó con respeto, pero fue clara. Señora Vega, comprendemos su preocupación, pero una denuncia por violencia de género debe presentarla la víctima directa. Usted es un tercero, no puede denunciar en nombre de otra adulta capaz sin su consentimiento. Y el testimonio de la empleada no incluye haber presenciado el acto violento de forma directa. Sin la cooperación de la víctima, no podemos iniciar una investigación formal. Entonces simplemente hay que esperar a que muera. Ojalá pudiéramos hacer más, pero la ley exige que la víctima denuncie voluntariamente. El sistema está diseñado para proteger la autonomía de los adultos, incluso cuando esas decisiones parecen autodestructivas. Mercedes salió de la comisaría furiosa, frustrada. Un sistema diseñado para proteger la autonomía terminaba protegiendo a los abusadores. En junio de 2023, Mercedes hizo un último intento desesperado. Escribió una carta directa a Laura, enviada por correo certificado a la casa de Ricardo. Era una súplica honesta. Laura, no me conoces, pero conozco el dolor que estás viviendo. Sé que Ricardo te golpea, sé que inventas excusas, sé que tienes miedo, sé que piensas que el amor puede cambiarlo, sé que te sientes atrapada. Mi hija Beatriz vivió exactamente esto durante 5 años. Casi muere. Cuando finalmente escapó y denunció, el sistema falló. La jueza rechazó la protección. Ricardo ganó. Beatriz quedó rota de forma permanente. No quiero el mismo destino para ti. Por favor, contáctame, te ayudaré. Te pondré en contacto con organizaciones, abogados, refugios. No estás sola, pero debes dar el primer paso. Nadie puede salvarte si no aceptas ayuda. Por favor, Laura, antes de que sea demasiado tarde. Mercedes Vega. La carta nunca fue respondida. En julio de 2023, Mercedes estaba cenando en el apartamento de Beatriz cuando el celular de Beatriz sonó. Número desconocido. Beatriz rara vez contestaba llamadas así, pero algo la hizo responder. Oh, la voz de una mujer joven llorando al otro lado. Beatriz Vega, habla Laura Ruiz. Necesito ayuda. Por favor. Beatriz miró a Mercedes, sorprendida, esperanzada. Activó el altavoz. Laura, estoy aquí, con mi madre Mercedes. ¿Viste la carta? La vi, la ignoré semanas, pero hoy fue demasiado. Ricardo me rompió la nariz, sangre por todas partes. Me amenazó, dijo que si llamo a la policía me matará. No puedo más, no quiero morir. Mercedes tomó el teléfono. Laura, ¿dónde estás ahora? Ricardo salió a trabajar. La empleada Carmen me dio su número. Me dijo que las llamara. Tengo miedo. Escucha con atención, Laura. Tienes una ventana de tiempo. Toma solo documentos importantes. Pasaporte, DNI, tarjetas bancarias. Nada más. Sal de la casa ahora. Llama a un taxi y ven a esta dirección. Beatriz vive aquí. Estarás segura. Después iremos juntas a denunciar. Laura sollozó. ¿Y si me encuentra? ¿Y si el sistema falla como con ustedes? Mercedes respondió con una honestidad dura. El sistema puede fallar, pero intentar y fallar es mejor que no intentar y morir. Decide ahora. Ricardo volverá pronto. Hubo silencio, respiración temblorosa. Finalmente está bien. Voy. Envíame la dirección. Mercedes la envió. Esperaron. 40 minutos después, sonó el timbre. Laura estaba en la puerta, joven, delgada, aterrada. La nariz hinchada con un vendaje improvisado, un ojo morado, el rostro marcado por el llanto. Mercedes la abrazó. Estás a salvo ahora. Respira. Laura se derrumbó llorando. Beatriz la abrazó también. 2 víctimas del mismo monstruo encontrándose. Esa noche Laura relató su historia. 18 meses de matrimonio. Los primeros 6, normales, felices. Luego la violencia comenzó de forma gradual. Empujones, gritos, después bofetadas, quemaduras accidentales, fracturas de brazo, costillas, excusas, vergüenza, aislamiento, amenazas.
exactamente el mismo patrón. A la mañana siguiente, Mercedes, Beatriz y Laura fueron a la comisaría. Laura presentó la denuncia formal, relató todo con detalle. La policía documentó las lesiones, tomó fotografías y la envió a un hospital público, donde los médicos confirmaron de forma independiente las fracturas y contusiones. Fueron al juzgado de guardia. El juez de guardia, Noyo, revisó la denuncia y emitió una orden de protección provisional inmediata. Ricardo tenía prohibido acercarse a Laura a menos de 500 metros. Laura lloró de alivio. «¿De verdad? Estoy protegida». Mercedes, cauta por la experiencia con Beatriz, respondió: «Es provisional. La permanente dependerá de la audiencia. Prepárate para una batalla». Y la batalla llegó. Ricardo contrató al mismo abogado, Rodrigo Mendoza. Usaron las mismas tácticas. Laura inestable, accidentes, lesiones autoinfligidas, familia manipuladora. La audiencia por la orden de protección permanente fue en septiembre de 2023. La jueza esta vez era una colega mía, la jueza Martínez, conocida por una postura más protectora hacia las víctimas. Mercedes testificó sobre el patrón de conducta de Ricardo y el caso anterior de Beatriz. Beatriz declaró con una valentía extraordinaria, reviviendo su propio trauma para ayudar a Laura. Carmen, la empleada, testificó haber presenciado violencia directa. La evidencia médica era contundente. Nariz fracturada, costilla rota, quemaduras múltiples, moretones extensos. Un patrón inequívoco. Laura declaró con firmeza, lloró, pero no se quebró. Ricardo dio su versión predecible. La jueza Martínez deliberó 2 días, emitió su decisión. Este tribunal considera el testimonio de la víctima Laura Ruiz creíble, corroborado por evidencia médica extensa, testimonio de testigo presencial y el testimonio de una víctima anterior del mismo acusado, lo que demuestra un patrón de conducta. Existe riesgo real y grave para la seguridad de Laura Ruiz. Se concede la orden de protección permanente. Ricardo Salazar tiene prohibido acercarse o contactar a Laura Ruiz de forma indefinida, con una distancia mínima de 1000 metros. Cualquier incumplimiento implicará arresto inmediato. Asimismo, se remite el caso a Fiscalía para la investigación penal correspondiente. La orden fue concedida. Laura lloró. Beatriz lloró. Mercedes lloró. El sistema finalmente funcionó. Pero Mercedes sabía que la verdad era más compleja. Funcionó para Laura porque tuvo lo que Beatriz no tuvo 3 años antes: una red de apoyo, testigos presenciales, dispuestos a hablar, lesiones recientes documentadas en un hospital público y una jueza distinta. La justicia no debería depender de la suerte, del juez asignado, de la casualidad de que aparezca un testigo valiente. Pero así funciona. En octubre de 2023, Ricardo enfrentó cargos penales. Con recursos ilimitados y abogados expertos, el proceso avanzó lento. El caso seguía abierto 1 año después. En noviembre, Laura inició el divorcio. Con la orden de protección firme, su posición era fuerte. Exigió una compensación elevada y una división equitativa de bienes. Ricardo intentó resistir, pero la abogada de Laura, Elena Vargas, fue implacable esta vez. El divorcio se cerró en marzo de 2024. Laura recibió 400.000 euros y varias propiedades. Comenzó una vida nueva. Pero las cicatrices quedaron. Laura, como Beatriz, vivía en terapia, con medicación, con miedo a los hombres. Ambas sobrevivientes. Ambas rotas. Mercedes, ahora con 65 años, reflexionaba sobre toda la batalla. Había gastado una fortuna, años de vida y salud mental enfrentándose a un monstruo. Perdió el caso de Beatriz, pero salvó a Laura después. La justicia llegó tarde, de forma desigual, imperfecta, y eso, quizá, fue lo más devastador de todo. Pero una pregunta la obsesionaba: ¿cuántas mujeres destruyó Ricardo antes de Beatriz? ¿Cuántas después de Beatriz y antes de Laura? ¿Cuántas vendrán después de Laura si Ricardo nunca enfrenta consecuencias reales? Las limitaciones del sistema hacen posible que algunos agresores no enfrenten consecuencias inmediatas o proporcionales. Beatriz paga el precio cada día. Vive sola, aislada, rota, 37 años con apariencia de 50.
relaciones imposibles. La felicidad lejana, funciona pero no vive, y Mercedes paga el precio también, la culpa abrumadora de haber convencido a su hija de denunciar solo para ver al sistema fallar, los ahorros de toda una vida gastados, el matrimonio destruido, los años finales consumidos por una batalla mayormente perdida. La única victoria parcial fue haber salvado a Laura, pero el costo fue inmenso. Y Ricardo perdió una batalla legal con Laura, pero sigue libre, rico, poderoso. Su empresa prospera. Su reputación, apenas dañada, es recuperable. Probablemente enfrentará una multa, quizá algún servicio comunitario, nunca prisión real. Su posición social y su capacidad de acceso a recursos continúan otorgándole una ventaja significativa frente a las consecuencias legales. Y con el tiempo, conocerá a otra mujer, joven, ingenua, deslumbrada por el éxito y el encanto. El ciclo comenzará otra vez, porque las fallas estructurales aún no han sido corregidas. Escribo esto, como la jueza Laura Mendoza, quien falló a Beatriz años atrás. Cargo con la culpa de mi decisión. He revisado el caso 1000 veces en mi mente. Podría haber decidido diferente. Con la perspectiva del tiempo, reconozco que el caso merecía una valoración distinta dentro de los márgenes legales existentes. No lo fui, y Beatriz sufrió las consecuencias. El sistema judicial español en materia de violencia de género presenta fallos graves y repetidos que en determinados contextos dificultan una protección efectiva y homogénea de las víctimas. Fue diseñado para proteger a las víctimas, pero en la práctica factores estructurales y humanos provocan que esa protección no siempre se materialice. Los jueces somos humanos. Tomamos decisiones en contextos complejos, con limitaciones probatorias, presión de tiempo y responsabilidad institucional. Las víctimas deben ser perfectas, evidencia irrefutable, múltiples testigos, lesiones graves documentadas, comportamiento impecable. Algunos agresores se benefician de defensas legales altamente sofisticadas y de narrativas alternativas que introducen dudas suficientes en el proceso. No todas las víctimas tienen a una familia como Mercedes, dispuesta a pelear. No todas tienen la suerte de testigos valientes como Carmen o Rosa. No todas coinciden con un juez progresista. La mayoría sufre en silencio, intenta denunciar y se encuentra con procedimientos complejos, largos y emocionalmente desgastantes, lo que conduce al abandono. Y los agresores continúan. Esta historia no termina con justicia victoriosa, termina con una verdad amarga, incómoda, pero necesaria. El sistema falla a las víctimas de violencia de género de forma constante, porque funciona dentro de estructuras históricas que no siempre responden con la rapidez y contundencia que las víctimas necesitan. El cambio requiere reformas profundas, mejor formación de jueces, protecciones más fuertes para las víctimas, consecuencias más severas para los agresores, eliminación de la influencia política y económica en el proceso judicial. Pero el cambio es lento. Mientras tanto, mujeres como Beatriz son sacrificadas. Mercedes continúa luchando. Ahora trabaja como voluntaria en una organización de apoyo a víctimas de violencia de género. Usa su experiencia dolorosa para ayudar a otras a navegar un sistema roto. Cuenta la historia de Beatriz como advertencia. Beatriz continúa sobreviviendo. Terapia constante, soledad persistente, funcionalidad básica. Pero vives, eso cuenta algo. Laura reconstruye su vida, con más suerte y menos daño que Beatriz, porque la intervención llegó pero las cicatrices permanecen. Y Ricardo, las últimas noticias en 2024, visto en eventos sociales con una mujer nueva, joven, bella e ingenua. La historia se repite, porque las fallas estructurales aún no han sido corregidas. Esta historia refleja una realidad que todavía se repite en distintos contextos y sistemas judiciales contemporáneos. No es un cuento de hadas. No hay final feliz garantizado, solo una batalla larga, un costo enorme, victorias parciales y derrotas devastadoras. Y mujeres pagando el precio. Mercedes me preguntó una vez, en un encuentro casual en la calle,
Jueza Mendoza lamenta la decisión que tomó en el caso de Beatriz. Respondí con honestidad cada día. Quisiera haber sido más valiente, pero el contexto institucional y las limitaciones probatorias influyeron en mi decisión. Vivo con eso. Mercedes asintió triste. El sistema nos falló a ambas. Usted también fue víctima de otra manera, pero al menos lo reconoce. Muchos jueces nunca lo hacen. Un consuelo pequeño, pero algo. La historia de Mercedes y Beatriz no es única, es una de miles que ocurren ahora mismo en España, en Europa, en el mundo, víctimas con una valentía extraordinaria enfrentándose a un sistema diseñado en su contra. Algunas ganan, muchas pierden, pero cada historia contada es una semilla de cambio. Cada víctima que habla es una voz más exigiendo justicia real. Quizá con el tiempo la acumulación de voces fuerte las reformas necesarias. Quizá, mientras tanto Beatriz vive sola en su pequeño apartamento, rota pero en pie. Mercedes la visita 2 veces por semana, llevando comida, conversación y un amor persistente. Laura reconstruye lentamente, Ricardo continúa, y el sistema continúa operando sin cambios estructurales profundos, mostrando sus límites frente a quienes más protección necesitan, hasta que la próxima Mercedes encuentre a la próxima Beatriz, a la próxima Laura, y la batalla comience otra vez.